Han lanzado de todo, desde bolas de hierro a bombas atómicas. Han revolucionado la forma de hacer la guerra. Equipados con armas inteligentes, resultan más letales que nunca. A continuación, los cañones. Los cañones del siglo XXI son maravillas de la tecnología que combinan cerebro y músculo. Un software increíblemente sofisticado de Silicon Valley y una potencia de fuego devastadora y modernísima. Este prototipo que se está probando en la zona de pruebas de Yuma, Arizona, es lo último en la tecnología de cañones. El sistema Crusader desarrollado por el Departamento de Defensa está equipado con 21 nuevos programas computarizados que automatizan el disparo, ayudan a los soldados a situar las localizaciones y a cargar los proyectiles. El Crusader es nuestra piedra angular para este siglo. Lo construimos para asegurarnos de proporcionar una buena capacidad de respuesta a nuestras fuerzas de maniobras. El sistema Crusader es un cañón de 40 toneladas y 155 milímetros, móvil y autopropulsado, capaz de lanzar munición de acero de más de 50 kilos a 55 kilómetros de distancia. Su radio de acierto es de 1 metro alrededor del blanco. Cada proyectil produce 136 kilos de fuerza destructiva. El Crusader es el sistema de artillería más avanzado del mundo. El cañón es un sistema totalmente robotizado, construido en torno a 3 soldados y una cabina, muy similar a la de un aeroplano. Los soldados se sientan en la parte delantera del Crusader y cada uno de ellos tiene delante una pantalla de ordenador que les ofrece información importante a tiempo real, incluida la reacción del sistema de posicionamiento global, que les muestra dónde están, dónde tienen que estar y cuándo tienen que estar allí. A diferencia de los sistemas anteriores, la tripulación no emplea la mayor parte de su tiempo realizando tareas físicas, como preparar la munición, colocar los detonadores y cargar proyectiles y propulsor. Esas tareas las realizan de forma automática las nuevas tecnologías situadas a bordo. De hecho, la capacidad sin precedentes del Crusader, que puede disparar entre 10 y 12 cargas por minuto, se debe a un avanzado sistema de enfriamiento exclusivo de este cañón. Funciona en base al mismo principio que un radiador de coche. Entra el líquido frío, rebaja el calor del cañón y regresa al sistema del radiador. Lo enfría y, al hacerlo, permite disparar a tan buen ritmo sin encender el propulsor antes de terminar la operación. Es el único cañón del mundo que utiliza ese principio. El resto de los cañones disparan entre 6 y 8 cargas por minuto, mientras que el Crusader lanza entre 10 y 12. Se trata de una velocidad de disparo impresionante para un cañón tan letal y tan grande, el doble de la velocidad del Palatine, el mejor cañón norteamericano en la actualidad. El Crusader va equipado con un sistema de impacto sincronizado que permite que el sistema envíe 8 cargas a un blanco determinado al mismo tiempo. La velocidad de disparo es muy superior y el radio de acción lo mismo. Entonces comprendemos que la diferencia no está en contar con esas dos cualidades de forma independiente, sino en sincronizarlas. Por eso hoy por hoy no existe sistema de cañón en el mundo que proporcione las cualidades del Crusader. El Crusader es la representación más moderna y letal de una tecnología de batalla que tiene sus orígenes en el siglo XIII. Los chinos fueron los primeros en embutir pólvora, que había sido creada en el siglo IX en un tubo largo, y cargarlo con un proyectil de hierro, creando así el primer cañón. La invención de los cañones no supuso una gran revolución. Se usaban como fuegos artificiales, como una forma de hacer ruido, pero no como armas de asedio. Pero a mediados del siglo XIII y principios del XIV, la pólvora y el cañón se abrieron camino en Europa. Los primeros cañones se usaron sobre todo como armas de asedio. El esfuerzo de algunos príncipes por consolidar su poder pasaba por hallar la manera de reducir esos castillos rodeados de altas e impenetrables murallas. Y la mejor manera de conseguirlo era sacar los cañones de asedio, situarlos en el lugar adecuado y comenzar a disparar contra los muros de los castillos que acababan por derrumbarse. Los asedios solían durar meses e incluso años, lo que permitía a los artilleros construir los cañones en el mismo campo de batalla.
Pero a pesar de tanta práctica, la fabricación de cañones en los siglos XIII y XIV constituía una misteriosa mezcla de ciencia y arte. Los que se ocupaban de los cañones eran considerados diferentes a los demás y formaban una especie de clan. Estaban muy unidos. Los cañones resultaban extremadamente caros, por lo que estaban personalizados. Se enorgullecían de ellos. Los cañones de entonces llevaban los emblemas de los nobles o del rey. Algunos tienen delfines o dragones marinos. Todo aquello que por entonces se consideraba de buen agüero, amuletos de la buena suerte. Es curioso, pero los primeros fabricantes de cañones eran fabricantes de campanas, porque conocían la tecnología del trabajo en metal. Ambos procesos resultaban tediosos y requerían una atención y concentración máximas. Hacían un molde y lo llenaban con el metal líquido. Así fundían la pieza entera, que se empezaba a enfriar de fuera a adentro. Cuando estaba terminada, se rompía el molde y aparecía un tubo sólido. Después cogían un taladro y abrían un agujero en el centro del tubo, creando el cañón. En el transcurso de los 2 siglos siguientes, el bronce, que era más ligero y más fácil de trasladar en el campo de batalla que el hierro, llegó a dominar la industria de la fabricación de cañones. Y eso a pesar de que los cañones de hierro eran 10 veces más baratos que los de bronce. El primero que utilizó solo cañones ligeros en el campo de batalla fue el monarca sueco del siglo XVI, Gustavo Adolfo. Los aligeró aún más para que pudiesen acompañar a la infantería y darle apoyo en el campo de batalla, lo cual supuso un gran avance. Los artilleros disparaban el cañón situando la bala y la pólvora en el interior de una funda de tela. Después el artillero introducía el explosivo por la boca del cañón. A continuación, el artillero cogía el cañón de una pluma de ganso lleno de pólvora y lo introducía a través de una ranura situada en la base del cañón, prendiendo fuego a la carga. A finales del siglo XIV los cañones comenzaron a disparar proyectiles que explotaban. Ya fuesen de piedra o de bronce, los proyectiles quedaban unidos por un aro y explotaban gracias a un primitivo detonador. Solían llevar en su interior una mezcla incendiaria y se usaban sobre todo para atacar puertos. La mayoría de los cañones podía disparar una bala de piedra o de hierro hasta casi 900 metros de distancia, pero como el ánima del cañón era lisa, no siempre acertaba en el blanco. Un ánima lisa no permite controlar al proyectil, porque este solo es impulsado a través del cañón. Los cañones con rayado hacían girar al proyectil, lo que lo estabilizaba. Cuando se prendía el detonador, la presión del gas existente en el interior del cañón se extendía y afianzaba al proyectil contra las estrías del rayado, lo que mejoraba su precisión y su alcance. En un principio el rayado poco tuvo que ver con la precisión. El rayado era una simple estría que recorría el cañón para facilitar la recogida de la pólvora. Era un hueco que recogía la pólvora utilizada y evitaba que se atascase el ánima. Después se limpiaba y se retiraba. Con el tiempo se descubrió que dándole el giro adecuado mejoraba la precisión. Los cañones grandes jugaron su primer papel dominante en superficie en la Armada Invencible en 1588. Las flotas española y británica lucharon durante casi 2 semanas en el Canal de la Mancha. Cada una contaba más o menos con 40 buques de guerra, pero fue el tamaño de los cañones británicos lo que acabó por superar a la flota española. Las batallas navales no volverían a ser lo mismo, ya que los grandes cañones se convirtieron en el arma preferida en alta mar. Debido a su movilidad, los cañones más pequeños predominaban en el campo de batalla. Y en el invierno de 1775, el dueño de una librería de Massachusetts alteró el curso de la Guerra de la Independencia. Henry Knox recuperó 50 cañones británicos y los llevó a Boston desde el capturado fuerte Ticonderoga, lo que obligó a los británicos a retirarse de Boston. Varios meses después, los colonos declararon su independencia de Gran Bretaña. Después de su éxito en la Guerra de la Independencia, los cañones aún jugaron un papel más importante en la guerra entre México y los Estados Unidos. Pero fue en 1854 cuando un ingeniero hidráulico británico llamado William Armstrong resolvió el problema de las fugas de gas y logró un importante avance a la hora de mejorar la precisión.
desarrolló un proceso que calentaría y montaría en caliente el tubo del cañón para mejorar la resistencia en la zona donde se producía la mayor presión interna. Armstrong y otros fabricantes de cañones añadieron este avance a la retrocarga y por último rayaron por dentro los cañones. El problema hasta el siglo XIX fue que los cañones se hacían de bronce. Y si haces algo de bronce, no se puede rayar. Era necesario un material duro. El bronce es un material más ligero que el hierro y no soporta la intensa presión que implica el realizar el rayado de un cañón. Los cañones de hierro siempre habían resultado más baratos que los de bronce y ahora, resuelto el problema de las fugas, volvieron a verse con buenos ojos. En el siglo XIX, la revolución industrial permitió a los obreros de las fundiciones y a los metalúrgicos provocar un gran crecimiento de la producción de cañones. Seguramente la fundición más importante era la de West Point, en Coral Springs, Nueva York. Era uno de los 4 lugares seleccionados por el presidente James Madison después de la guerra de 1812 para fabricar cañones para los Estados Unidos. Esta fundición produjo la mayoría de los cañones utilizados por el ejército de la Unión en la Guerra Civil. Como suele ocurrir, la guerra empuja la tecnología y la era de la Guerra Civil dio fuelle a la tecnología de los cañones en varios frentes. Lo primero fue la pólvora sin humo. Es necesario tener un propulsor que, al enviar el proyectil fuera del tubo, no desvele la situación de dicho tubo. Lo segundo fue el cilindro de retroceso. Antes de que inventasen el cilindro de retroceso, al disparar un arma, ésta se movía hacia atrás y había que volver a situarla en batería en su posición antes de poder volver a disparar. Y al hacerlo, nunca se tenía la total certeza de que el tubo ocupase el mismo lugar en cada ocasión. Y no se tuvo hasta que el arma empezó a retroceder un poco para recuperar de nuevo su posición después de cada disparo. Lo tercero fueron unos detonadores verdaderamente eficaces y fiables. Cuando la Guerra Civil comenzó, hacía casi 150 años que se utilizaban detonadores. Eran unos tubos de madera que se encajaban en el proyectil y se encendían justo antes de dispararlo. El detonador lanzaba el proyectil, además de detonar la carga sobre la zona del blanco. Conseguir que el detonador explotase en el momento deseado siempre había sido un problema. Esto se resolvió al inventarse el detonador de percusión que detonaba por impacto. A finales del siglo XIX los cañones se convertirían en la artillería más importante del campo de batalla. Para cumplir mejor un papel tan importante, surgirían armas más grandes que harían estragos entre la inocente población civil y los aterrorizados soldados. A principios de la Primera Guerra Mundial, los cañones eran una presencia dominante en el campo de batalla. Se producían en masa, pero aunque su cantidad aumentaba, su precisión no. Los países de todo el mundo querían cañones que disparasen más rápido y con mayor precisión para llevar ventaja, pero sin un sistema de retroceso eficaz, la precisión no mejoraría. Por desgracia, los sistemas de retroceso en uso no permitían a los cañones conservar su posición una vez disparados. Unos grandes muelles era el mejor método utilizado en los sistemas de retroceso de los cañones, pero incluso eso se desgastaba enseguida debido a la excesiva fuerza generada por los cañones. Mientras el mundo observaba, los franceses desvelaron un sistema de retroceso histórico que cambió la forma de construir los cañones. Descubrieron lo que llamaron el sistema hidroneumático. Y fue eso lo que introdujeron en su famoso French 75, y fue su arma secreta. Donde otros cañones usaban muelles, el French 75 utilizaba cilindros, uno lleno de aceite y el otro de nitrógeno. Al disparar, el cilindro lleno de nitrógeno se comprimía, y eso dejaba al cañón en batería, listo para volver a disparar. El French 75 fue el precursor de la artillería terrestre moderna. Su sistema hidroneumático también permitía que el cañón recuperase su posición original suavemente, lo cual reducía el desgaste sufrido por el cañón. Los soldados se sientan en la parte delantera del Crusader y cada uno de ellos tiene delante una pantalla de ordenador que les ofrece información importante a tiempo real
incluida la reacción del sistema de posicionamiento global, que les muestra dónde están, dónde tienen que estar y cuándo tienen que estar allí. A diferencia de los sistemas anteriores, la tripulación no emplea la mayor parte de su tiempo realizando tareas físicas, como preparar la munición, colocar los detonadores y cargar proyectiles y... Han lanzado de todo, desde bolas de hierro a bombas atómicas. Han revolucionado la forma de hacer la guerra. Equipados con armas inteligentes, resultan más letales que nunca. A continuación, los cañones. Los cañones del siglo XXI son maravillas de la tecnología que combinan. Su radio de acierto es de 1 metro alrededor del blanco. Cada proyectil produce 136 kilos de fuerza destructiva. El Crusader es el sistema de artillería más avanzado del mundo. El cañón es un sistema totalmente robotizado, construido en torno a 3 soldados y una cabina, muy similar a la de un aeroplano. Los proyectiles. El Crusader es nuestra piedra angular para este siglo. Lo construimos para asegurarnos de proporcionar una buena capacidad de respuesta a nuestras fuerzas de maniobras. El sistema Crusader es un cañón de 40 toneladas y 155 milímetros, móvil y autopropulsado, capaz de lanzar munición de acero de más de 50 kilos a 55 kilómetros de distancia. Cerebro y músculo. Un software increíblemente sofisticado de Silicon Valley y una potencia de fuego devastadora y modernísima. Este prototipo, que se está probando en la zona de pruebas de Yuma, Arizona, es lo último en la tecnología de cañones. El sistema Crusader, desarrollado por el Departamento de Defensa, está equipado con 21 nuevos programas computarizados que automatizan el disparo, ayudan a los soldados a situar las localizaciones y a cargar los proyectiles.